Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más le damos la bienvenida a la Cámara Peruana de Comercio Exterior y mi persona te damos la bienvenida a las charlas, a las conferencias magistrales. Bien, muy contento de estar una vez más con ustedes. A ver, esperamos unos segunditos, unos minutitos para poder conectarnos todos. Ahí está. Aquí. Bien, bienvenidos. Ahí estamos, ya estamos todos. Perfecto. Bien, bienvenidos chicos, bienvenidos, muy buenas tardes. Eh, Vamos a iniciar un nuevo ciclo, unas nuevas sesiones de nuestro curso que es Gestión de Proyectos para Pymes. ¿De acuerdo? Quería iniciar esta presentación con este pensamiento de Linus Pauling. La mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas, ¿no? Que viene en relación a la gestión de proyectos, ¿no? que estamos manejando en las sesiones. ¿De acuerdo? Bien, el curso que vamos a llevar conmigo, como les venía adelantando, es de gestión de proyectos para MIPES, ¿no? Con un especial enfoque en la dirección de proyectos. Bien, permítanme presentarme. Mi nombre es Lisandro Ramón Artica. Tengo más de 15 años de experiencia laboral, ¿no? Como consultor administrativo y financiero. También he trabajado en el mundo de las microfinanzas como gerente. He sido también capacitador y formador en las diferentes escuelas de microfinanzas, ¿no? que tenemos para ese sector. Tengo un MBA en ESAN con la mención en la dirección avanzada de proyectos, ¿no? Siempre relacionado con las MIPES, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, vamos a tapar esto para que se pueda ver mejor. Ahí está. Bien, para que un poco más de mí, brevemente para conocernos. Buenas tardes nuevamente a los que se van uniendo por ambas plataformas, tanto por Facebook como también por la plataforma interna Zoom. Algunas de las instituciones en las cuales pude trabajar, ¿no? Esta Financiera Confianza, Eidora San Marcos, Sazón López, mi banco. ¿De acuerdo? También tenemos algunas instituciones con las cuales hemos tenido la oportunidad eh, de participar en diferentes eventos, tanto nacionales como internacionales. Bien, disculpen, ahí está. Ahora sí, nuevamente. Bien, vamos a continuar. El curso es Gestión de Proyectos para MIPES. Ahí está. Los objetivos del curso, señores, importante. Vamos a ver conceptos básicos de la gestión de proyectos, ¿ya? Y vamos a utilizar muchísimo las metodologías del PMI, ¿no? Que es el Instituto de Administración o Manejo de Proyectos, ¿no? Este PMI, señores, jóvenes, es la principal organización mundial, ¿no? Lo que es en el campo de la dirección de proyectos, ¿ya? ¿Ok? Y su guía, que es el PMBOK, ¿ya? Está basada principalmente en las buenas prácticas, ¿no? de profesionales de todo el mundo. Imagínense, ustedes van a tener acceso o al alcance de esas buenas prácticas de muchísimos directores de proyectos o gerentes de proyectos de todo el mundo, ¿no? Que este manual, esta guía de buenas prácticas está basado en esas experiencias. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar muchísimo. Conforme a eso hemos estructurado el curso. Claro que nos sirve como un marco teórico. Y recuerden que lo importante ya es tratar de implementarlo, ¿no? En la medida de lo posible, tratar de implementarlo en nuestros negocios, ¿no? En las MIPES principalmente, ¿de acuerdo?
¿Qué aprenderemos? El curso consta de varias unidades, vamos a ver más o menos 12 unidades, 12 sesiones en las que vamos a introducir los conceptos básicos de la dirección de proyectos y vamos a poder aprender a planificar y a gestionar, proyectos de forma muy sencilla, utilizando los conceptos, procesos y herramientas que se aplican en los proyectos reales. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué les parece? Espero que pueda satisfacer sus necesidades. Recuerden que este curso de gestión de proyectos está dirigido a las MIPES y vamos a tratar, como estamos poniendo, en la medida de lo posible, adaptarlos y implementarlos en nuestros emprendimientos, en nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Bien, el día de hoy, la sesión que nos convoca es de conceptos básicos, ¿no? Estamos haciendo la primera sesión. Recuerden que vamos a estar los días martes, jueves y sábados. ¿De acuerdo? Por favor, anotar en su agenda. No se pierdan las sesiones que cada vez se van complementando y se van haciendo mucho más interesantes. Veamos los objetivos de aprendizaje de esta sesión. O sea, al finalizar la sesión, deberíamos alcanzar estos objetivos, ¿de acuerdo? 1. Entender el concepto amplio de un proyecto. 2. Entender la importancia de la gerencia de proyectos. 3. Explicar qué es la gerencia de proyectos. Y 4. Conocer los errores clásicos en proyectos, ¿no? Principalmente respecto a las personas, procesos, productos y tecnología que finalmente intervienen en cualquier proyecto. Bien, veamos la agenda. Esta es la agenda que vamos a tocar, que es un proyecto, la dirección de proyectos, el proceso de dirección de proyectos y los errores clásicos que hemos anotado en los objetivos. Bien, vamos a iniciar con una pequeña definición de lo que es la gestión, ¿no? ¿Qué es la gestión? ¿Qué es gestión, no? Bueno, aquí, en la medida de lo posible, por favor, vayamos participando en las diferentes plataformas. A mí me gusta hacer muchísimo analogías, ¿no? Para explicar mejor los conceptos, ¿no? Y en esta ocasión vamos a utilizar la cabina de una aeronave, ¿qué les parece, no? Que es de donde el piloto, el capitán, ustedes, ¿no? En esa posición, ustedes van a poder planificar el vuelo, ¿no? Como por ejemplo el uso o la cantidad de combustible, la altitud, ¿de acuerdo? La velocidad, ¿no? El aeropuerto, el destino, por supuesto, ¿no? Las horas de viaje que vamos a hacer, así como pueden elegir u organizar la mejor ruta, ¿no es cierto? Con las mejores condiciones climatológicas, por supuesto. Luego, una vez que se ha planificado esto, vamos a ejecutar lo planificado, ¿no? Vamos a dirigir a nuestra tripulación y dirigir a la aeronave conforme a la hoja de ruta. ¿Ya? Luego, y gracias a los instrumentos que vemos aquí, a ver, veamos si se puede ver, aquí está. Acá hay varios instrumentos, ¿no? En esa cabina, como ustedes pueden ver en la fotografía, en la imagen, hay instrumentos, ¿no? Un diferente tipo de instrumentos, y gracias a estos instrumentos vamos a poder controlar y corregir si no estamos cumpliendo, ¿no? Con alguno de los parámetros de la hoja de ruta inicial. ¿No es así? Y finalmente, y lo más importante, con esto podríamos lograr, o tenemos que lograr el objetivo, que es volar, ¿no es cierto? Volar, ahí está. Ahí está, volar de acuerdo a la hoja de ruta, volar al aeropuerto de destino, cumpliendo con el tiempo y el presupuesto establecido, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 4 pilares fundamentales que se ven en la gestión, que es el de planificar, aquí lo tenemos, organizar, dirigir y controlar, ¿de acuerdo? Son 4 pilares fundamentales en la gestión y que tenemos que conocer. Bien,
Entonces, eso es como primer concepto que tenemos que conocer. Y un segundo concepto e importante en nuestro curso va a ser la definición de qué es un proyecto, la definición de un proyecto, ¿no? Y cuando yo les pregunte qué se les viene a la cabeza cuando indicamos proyectos, algunos me podrán decir, por ejemplo, este proyecto, ¿no? Un proyecto de ciencias o un proyecto escolar, sí, o me podrán decir tal vez algún proyecto de investigación, válido, también es válido. Es un proyecto, ¿qué dicen ustedes? ¿Serán proyectos? Aquí, o también algunos otros, cuando les pregunto qué es un proyecto, podrían decir también la construcción o la planificación, la ejecución de un nuevo avión, de una nueva aeronave, ¿no? Como vemos Airbus 350, ¿no? Uno de los más modernos y lujosos aviones o aeronaves que surcan los cielos de nuestro planeta, ¿no? Importante. Otros me podrán decir, por ejemplo, un nuevo modelo de automóvil, ¿no? Híbrido o eléctrico, también puede ser. Ahí está. Este es un automóvil Tesla, ¿no? Ahí está Elon Musk, los que los conocen. ¿Eh? Por supuesto, serán estos proyectos. ¿Qué dicen ustedes? O también podría indicar que como proyecto esta medicina, ¿no? Una vacuna, ¿no? Como estamos viendo aquí, por ejemplo, una vacuna contra el COVID-19, ¿no? Desde su creación hasta la salida a la venta, ¿no? Podría ser un proyecto, ¿sí? O algo mucho más asequible, algo que vemos siempre y que tenemos en la mano, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de un nuevo teléfono, de un iPhone, ¿no? O una nueva gama de los teléfonos celulares, ¿no? Con mayor capacidad, con mejor resolución, etcétera, etcétera. ¿Serán estos proyectos? Sí, 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 por supuesto, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán estos proyectos? ¿Tienen relación? O tal vez, si preguntamos, tal vez a algunas otras personas también, algunos de ustedes también me pueden decir si serán estos proyectos, ¿no? O otro tipo de enfoque de proyectos, ¿no? Como por ejemplo los festivales, ¿no? Este festival, por ejemplo, muy conocido, ¿no? De cine, ¿no? De Cannes, Francia, ¿no? ¿Será este un proyecto? ¿Mm? ¿Será este un proyecto, la organización de una Copa Mundial, por ejemplo? Ustedes saben lo especial, lo complicado que debe ser desarrollar, amar un proyecto de estos, ¿no? O como también lo hicimos nosotros, ¿no? Nuestra ciudad, año pasado, el 2019, organizó los Panamericanos, los Juegos Panamericanos, ¿no? Esos también son otro tipo de proyectos. O por ejemplo, una película, ¿no? Rodar desde el guión hasta la salida, ¿no? Hasta el estreno de una película. ¿Será este un proyecto? Ahí tenemos una película, ¿no? Conocida, peruana, Asumare 3, ¿no? ¿Será este un proyecto? ¿Habrá sido este un proyecto para sus realizadores? ¿Qué dicen? Estos serán proyectos, miren, la construcción de un edificio, puede ser para oficinas o para departamentos. Y al lado derecho tenemos la línea 1 de nuestra ciudad, ¿no? El tren eléctrico. ¿Serán estos proyectos? Si les digo que sí son todos estos proyectos, ustedes me dirán, pero qué de similitud podríamos encontrar entre ellos, ¿no? ¿O qué les caracteriza a todas estas imágenes de proyectos que hemos proyectado, que hemos puesto en la pantalla? Bueno, la respuesta, ustedes la saben. Y me olvidaba de esta última imagen, ¿no? ¿Será este un proyecto? Además por ejemplo, el aplicativo que pueda tener esta señora, ¿no? En las manos. Por supuesto, podría ser un proyecto, este aplicativo, o lanzamiento de este aplicativo.
pero si se fijan atrás hay una bodega, ¿no? La expansión, la mejora o la puesta en marcha de esa bodega, ¿será un proyecto? ¿Qué opinan? Como hemos visto eventos grandes como la Copa Mundial, los Juegos Panamericanos, ¿no? ¿Serán estos proyectos o esta bodega será un proyecto? Bueno, la respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí. Todas esas imágenes que hemos podido ver, por supuesto que son proyectos, ¿ya? Y vamos a definir qué es un proyecto. Ahí traemos las imágenes nuevamente, algunas de las imágenes para poder definir. Y tenemos el primer concepto, ojo, jóvenes, este es el primer concepto que viene, por supuesto, en la pregunta de cajón, que es un proyecto, y vamos a utilizar la definición del PMBOK, ¿no? Para definir qué es un proyecto. Dice, es un esfuerzo temporal, ¿sí? Que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado, ¿no? Que por supuesto este es único, ¿de acuerdo? Es único, porque yo podría construir con los mismos planos este edificio, ¿no? En 3 o 4 zonas, distritos o ciudades de Lima, y no por estar en distintos, no por, mejor dicho, si utilizo los mismos planos, probablemente sean idénticos, pero son únicos, ¿no? Ya que al estar en una ubicación distinta, en un metraje distinto, por supuesto se van a convertir en únicos. Y esa es la principal característica de lo que es un proyecto. Otro concepto de lo que es un proyecto también podríamos definir como una serie de actividades cuyo objetivo es producir un resultado definido en un periodo de tiempo establecido, ¿no es cierto? Con una asignación específica de recursos. Algunos atributos o características que van a tener nuestros proyectos y que tienen todas estas imágenes que hemos visto de proyectos, algunos atributos. Por ejemplo, es temporal. Si decimos que es temporal porque tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Ojo, no debemos confundir el proyecto con el producto o la entrega. Por ejemplo, en esta imagen o en estas imágenes, ¿no? Tenemos, aquí podemos apreciar el edificio, ¿no? Vamos a agarrar el edificio como ejemplo. ¿Ya? La construcción, la planificación y construcción y entrega de este edificio, por supuesto que se convierte en un proyecto para los constructores, ¿no? Para los que están organizando esta construcción. Ustedes como dueños, si es que están construyendo un edificio, ¿no? Es temporal porque tiene una fecha de inicio, tiene una fecha final, se convierte en temporal. Pero no confundir con la duración del edificio, ¿no es cierto? Porque ustedes al construir este edificio probablemente le dan una vida útil de 50, 80, 100 años o más, ¿no es cierto? Pero eso ya sería el tema operativo del edificio, mantenimiento, etcétera, etcétera. Muchos otros factores tendríamos que ver. Pero lo que estamos en esta clase, en esta sesión, lo que queremos tratar de conceptualizar y entender que los proyectos básicamente son la planificación, la organización y ejecución. ¿Para qué? Para entregar un producto, un servicio, un resultado, ¿no? En este caso el edificio. ¿De acuerdo? Va a ser temporal. Tiene un propósito único, sí, es singular, ¿no? Es un edificio único, así sean, como dijimos, utilicemos el mismo plano para otra zona, para otro distrito, van a ser únicos en su distrito, únicos en su ubicación. Es incremental, por supuesto, porque se va elaborando de forma gradual, ¿no? Recuerden que los proyectos se van, por ejemplo, en este caso el proyecto del edificio se va haciendo gradualmente, ¿no? Primero hay que hacer las excavaciones para las bases, poner las bases, poner las columnas, las paredes, ¿no es cierto? De forma gradual. Luego que se culminó con eso ya vendrán los acabados, ¿no es cierto? Y así hasta la entrega, ¿no? Es una elaboración gradual, ¿de acuerdo? Normalmente cuenta o debería contar con un patrocinador o patrocinadores, ¿no? O clientes principales, ¿no? Quienes son los principales interesados en que se entregue el proyecto, ¿de acuerdo? Ajá, aquí también traemos algunas imágenes y hablamos de lo que es un proyecto, que son temporales. Pero aquí
Hablando de temporalidad, algo muy curioso, aquí tenemos dos imágenes, la muralla china, ¿no es cierto? Y tenemos también aquí la Basílica de la Sagrada Familia, que está en Barcelona, está en España, ¿no? ¿Son proyectos? Sí, son proyectos, por supuesto, pero que aún no han sido finalizados. Uno ha sido finalizado en más de 2000 años, y si vamos a sumar todos los muros, todas las construcciones, las fortificaciones, los muros, ¿no? Que se han tenido que construir aquí a lo largo de las diferentes dinastías, ¿no? Y reinos en China, ¿no? Son más de 20.000 kilómetros, ojo, un dato importante. Todos estos muros se han completado durante un periodo de más de 2000 años, imagínense, ¿no? Y también traía como un dato curioso, le decía, ¿no? Porque que sea temporal, probablemente pueden ser semanas, meses, años, ¿no? En este caso son años, ¿no? 2000 años para la muralla de China, imagínense. Y para este caso, que es la Basílica de la Sagrada Familia, se empezó la construcción en el año 1882, imagínense, ¿no? Al 2020 son 138 años. Y como ven ustedes, ahí están las grúas, sigue en construcción, ¿no? Imagínense, ¿no? Bueno, aquí se esperaba que se culmine este trabajo por fin el año 2026, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué el 2026? Porque se cumplía 100 años de la muerte de su creador, ¿no? El arquitecto Antonio Gaudí, ¿no? Se espera que al 2026 cumpla 144 años de iniciado este proyecto, ¿no? Para que vean que esta temporalidad, ¿no? Puede ser mucho tiempo o poco tiempo, ¿no? Pero la pregunta es esto, ¿no? ¿Es solo para grandes proyectos? Aquí estamos viendo, analizando, mira, acá estamos viendo megaproyectos, ¿no? Y este curso es solamente para megaproyectos, para como organizar la Copa Mundial, organizar eventos gigantes como los Panamericanos. Y no, pues la respuesta es no, ¿no? Porque también, por supuesto, y ese es el objetivo de nuestro curso, que tendríamos que usar estos conocimientos, estas buenas prácticas, para implementarlos en nuestros pequeños negocios, ¿no? Por ejemplo, ahora que está de moda las tiendas virtuales, ¿no? Tú que estás interesado en poner tu tienda virtual, ¿no? Lo podemos usar como... Y puedes utilizar, por supuesto, la gestión de proyectos, sí, para implementar, para gestionar tu tienda. O tu pequeña panadería, bodega, ferretería. Incluso yendo a un tema más personal, ¿no? Para tal vez alguno de ustedes está en proceso o no ha podido aún culminar la tesis, ¿no? Para la titulación, por ejemplo, lo puedes poner como un proyecto, lo puedes manejar como un proyecto, por supuesto, ¿no? Lo puedes manejar como un proyecto personal, ¿no? Pues lo habíamos puesto, ¿no? Entonces, cuando preguntemos, señores, esta dirección de proyectos, ¿no? Este estudio de la dirección de proyectos, estos conocimientos, ¿no? Que vamos a tener de estos directores de proyectos, ¿es solo para grandes proyectos o megaproyectos? No, la respuesta es no. Probablemente no vayamos a utilizar todas las áreas de conocimiento ni todos los procesos, ¿no? Tendremos que adaptarlos, hacerlos más pequeños, hacerlos más ágiles, por supuesto, pero vamos a tener esa posibilidad de poder utilizarlos en casa, en nuestros propios pequeños negocios o en nuestros proyectos personales. ¿De acuerdo? Bien, ahora pasemos a la dirección de proyectos. Ya hemos hablado un poco de los proyectos, pasamos a la dirección de proyectos. Cuando vemos qué es la dirección de proyectos, la podemos definir con este concepto pequeño, que es la ciencia de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, principalmente va a consistir en la aplicación, ya en la implementación de los conocimientos, habilidades y herramientas y técnicas, ¿no? A las actividades, ¿no? De los proyectos para cumplir con los requisitos que nos piden los proyectos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una imagen de un director de una orquesta, de una superorquesta. Ustedes van a ser estos directores, a su ritmo va a marchar el proyecto al cual deberían ustedes liderar.
¿Ya? Y vamos a tener 5 procesos, ¿no? Cada vez que vamos a hablar de actividades, proyectos, también, por supuesto, vamos a hablar de procesos. Y son 5 grandes, 5 grupos de procesos, ¿ya? Para la dirección de proyectos que vamos a manejar. El primer grupo de procesos es el de inicio, ¿correcto? Luego tenemos un proceso de planificación, planeación, ejecución, donde empezamos a ejecutar lo planificado, y corregir con un monitoreo y control, ¿no? Vamos corrigiendo lo que se ha planificado, ¿no? Y si hay algo que corregir, como dices, nuevamente se rehace, se corrige, se ejecuta. Y una vez que hemos terminado, un cierre, ¿no? Entonces, es sencillísimo, jóvenes, no olvidarse de estos 5 grupos de procesos, ¿no? Inicio, planeación, ejecución, el monitoreo y control y el cierre, ¿no? Para toda buena dirección de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulemos, ¿no? La ciencia de hacer las cosas va a consistir en la aplicación de los conocimientos, las herramientas y técnicas a las actividades que vamos a tener en estos procesos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les presento este es un triángulo, ya con 3 lados iguales, equilátero. Indicamos que todas las organizaciones, sean estas pequeñas, medianas o grandes, en algún momento, ¿ya? Es natural que vamos a querer crecer, vamos a querer tener más mercado, vamos a querer sacar nuevos productos, nuevos servicios, ¿correcto? Y en algún momento vamos a tener que emprender proyectos, ¿no? Porque gracias a los proyectos, como vamos a ver más adelante, es que nuestras organizaciones, nuestra empresa, pequeña o mediana, va a alcanzar sus objetivos, ¿no es cierto? Va a alcanzar sus metas. Entonces, el reto nuestro, como director de proyectos, ¿no? Va a ser cumplir con los objetivos, con las metas que nos hemos trazado, pero por supuesto vamos a tener restricciones, ¿ya? Y las principales restricciones, también, ojo, pregunta de examen, las principales restricciones que va a tener todo proyecto son estos 3. Uno de ellos va a ser el tiempo. A ver, lo vamos a marcar aquí. Ojo, el tiempo. Los costos, por supuesto, los dólares, el dinero, los soles, euros, y el alcance, ¿ya? Y lo representamos con este triángulo, estas restricciones. Lo vamos a representar con un triángulo porque estas 3 son igual de importantes, ¿no? Pues si no lo representaríamos con otro tipo de triángulo, ¿no? Un triángulo así. Bueno, tal vez el tiempo, el costo sea diferente o tenga más peso, pero lo estamos representando a los 3 con lados iguales. ¿Por qué? Porque los 3 son igual de importantes, ¿no? El tiempo, los costos, por supuesto. El tiempo inexorablemente nos va ganando, va corriendo. Estamos contra el tiempo, ¿no? Es más, como vamos a ver más adelante, y si ustedes ven, ¿no? En todos los proyectos que pueden ver por la televisión, a los que tengan acceso por los medios escritos, los periódicos, las revistas, podemos ver que la mayoría de proyectos se retrasan, ¿no? Como por ejemplo la ejecución del tren eléctrico, por ejemplo, ¿no? Veíamos en las imágenes, ¿no? ¿Cuánto tiempo se retrasó y por qué se retrasó? ¿No es cierto? Hay mucha explicación, hay mucha bibliografía en los periódicos, en las revistas, en los libros, pero si se dan cuenta no cumplieron el tiempo. Algunos otros proyectos que van a ver también, y vamos a ver más adelante también en algunas noticias, no cumplen con los costos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el proyecto grandote de Lima, el Metropolitano, ¿no? Inicia con un presupuesto inicial de X millones y termina, al culminar ese proyecto, culmina con muchos millones más, ¿no? Incluso llamando poderosamente la atención, ¿qué es lo que pasó? Entonces, ojo, importante también entender estas restricciones que, por supuesto, también nos van a, diría yo, nos dan un indicador del éxito que tiene un proyecto. Si un proyecto termina en el tiempo establecido, con el presupuesto establecido,
y el alcance, las características, las metas, los objetivos que tiene este proyecto, lo podríamos considerar como exitoso. Caso contrario, podríamos entregar el proyecto, por supuesto, pero fuera de tiempo o con un presupuesto sobrepasado. Entonces, ustedes como directores, como gerentes de proyecto, director de proyecto, ¿sería este un éxito para ustedes? No lo creo, ¿no? Entonces, el éxito en la medida posible va a ser cuando tengamos estas tres restricciones y cumplamos con estas tres restricciones, ¿no? De tiempo, costo y alcance, ¿no? Así podríamos medir el éxito de uno de nuestros proyectos. ¿Ya? Y aquí tenemos una visión expandida de estas tres restricciones, ¿no? Muchos gurús, muchos especialistas también nos dicen que no simplemente es tiempo, alcance y costos, que son los principales, los fundamentales, sino que también podríamos añadir la calidad, los riesgos y la satisfacción al cliente. ¿De acuerdo? Esto lo pongo ya como un añadido, que es una versión expandida de las tres restricciones, ¿no? Tenemos la calidad, riesgo y satisfacción al cliente. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a avanzar. Espero que no nos gane el tiempo. Sí, vamos bien. Aquí tenemos los 5 grupos de procesos que vamos a estudiar. Ojo, aquí se los pongo para que se vayan familiarizando con ellos. Inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Sencillo, es un círculo ahí. Y las áreas de conocimiento que vamos a conocer y trabajar con cada uno de ellos. Son 10 áreas de conocimiento. Está la gestión de la integración de todo el proyecto, cómo se integra, cómo se junta el proyecto. La gestión del alcance, por supuesto, la primera restricción, la gestión del tiempo y la gestión de costos. Si se fijan aquí, aquí están las tres restricciones más importantes: alcance, tiempo y costos, ¿no? Que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? De ahí viene la gestión de la calidad del proyecto, ya que integra a estas tres restricciones. Luego tenemos la gestión de los recursos humanos del proyecto, la gestión de las comunicaciones, muy importante en todos los proyectos, la gestión de los riesgos, interesante, tiene los riesgos en los últimos 20 o 30 años, ha tenido mucha importancia, ha ganado mucho espacio en todos los proyectos, en todos los sectores, ¿no? Como por ejemplo en el sector financiero en el que me he venido desempeñando, ha ganado mucho espacio, por ejemplo, ¿no? Importante también, y también se aplica a los proyectos, por supuesto. De ahí tenemos la gestión de las adquisiciones, que principalmente son las compras del proyecto, y finalmente la gestión de los interesados, ¿no? Pero por ser último, no es menos importante, sino diría yo es uno de los más importantes. A ver, lo vamos a marcar. Ojo, aquí lo marcamos, la gestión de los interesados. Considero yo que también es de vital importancia, y es lo que normalmente se hace primero, ¿no? Normalmente en cualquier proyecto que ustedes estén trabajando, en cualquier idea o anteproyecto que tengan, lo primero que hay que revisar es la gestión de los interesados. Ya vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando en una sesión especial cómo vamos a hacer para gestionarlos, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿no? A quiénes vamos a impactar o a quiénes se sentirán impactados con nuestro proyecto, ¿no es cierto? Porque en mérito de ello, en razón de ello, o por ellos, es que el proyecto puede tener éxito, o también el proyecto podría ser un fracaso, ¿no? Ya que no hemos identificado bien a los interesados, ¿no? Como es lo que vemos siempre por televisión, ¿no? Cuando vemos proyectos gigantes, por ejemplo, en nuestro país, en Perú, hemos visto muchos proyectos, por ejemplo, mineros, que son otro tipo de megaproyectos. Los proyectos mineros, como ustedes saben, en el sur de nuestro país, muchos de ellos han fracasado, no han tenido éxito, ¿sí? ¿Por qué? Porque los interesados, la comunidad, la, eh, las municipalidades, ¿no? Principalmente las comunidades de esas zonas, ¿no? Se han visto afectados o han visto afectado tal vez el agua, etcétera, el medio ambiente, ¿no? Y por no haber por no haber hecho o realizado una adecuada gestión de estos interesados, estos proyectos han tenido que ser interrumpidos y por supuesto no han salido como se planificaron inicialmente, ¿no? Entonces, podríamos decir, una vez más, le repito, ¿no?
si no estamos a tiempo, ¿no? En el cronograma, los costos han sobrepasado y no cumplimos los objetivos del proyecto, ¿será considerado un fracaso? Sí, por supuesto, será un fracaso. El proyecto se puede terminar, sí, pero si lo he terminado con 10 o 20 años de demora, o 8 años de demora, sí, el proyecto está funcionando, Lisandro, sí, pues, pero la gestión no ha sido buena, ¿no? La gestión podría considerarse como no exitosa. Bien, avancemos un poquito. Aquí vemos las ventajas, ¿no? Pero miran, oye, pero y qué interesante, ¿qué ventajas tengo? Por supuesto, hay algunas ventajas, ¿no? Cuando vayamos a gerenciar proyectos. Ustedes, ¿no? Cuando utilicen estos procedimientos, estas herramientas, estas técnicas, estos conocimientos en sus proyectos, en sus emprendimientos, estas serían algunas de las ventajas que se van a ver potenciadas, ¿de acuerdo? El mejor control financiero, por supuesto. ¿Va a mejorar la relación con los clientes? Sí, por supuesto, de eso se trata. Y uno de los capítulos en especial trabaja, ¿no?, con los interesados, con los clientes. ¿Reducirá los tiempos de desarrollo? Sí. ¿Reducirá los costos? Por supuesto. Y al reducir los costos también reducirá mayores márgenes, claro. Si reduces costos, de alguna manera, por supuesto, mayores márgenes, ¿no? ¿Mejorará la calidad y la confiabilidad de nuestro producto, de nuestro entregable, de nuestro servicio? Sí. ¿Mejorará la productividad? Por supuesto. Y si mejora la productividad, va a reducir los costos, tienes mayores márgenes, la coordinación interna es mucho mejor y, por supuesto, mejora el ambiente de trabajo, ¿no? ¿Quién no quiere trabajar en un proyecto, en una organización, en una institución que tiene un buen ambiente laboral, donde los márgenes estén funcionando bien, donde haya una adecuada productividad, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, eh, trabajar adecuadamente, eh, gerenciando nuestros proyectos, estas serían las ventajas que nos van a otorgar. Claro que no todo es color de rosas, jóvenes, por supuesto tienen sus pequeñas dificultades, tienen sus pros, tienen sus contras, pero ahí están ustedes, ¿no? Ustedes son los líderes, los directores de orquesta de su proyecto, de su emprendimiento, y ustedes tienen que lograr. Hay herramientas, hay conocimiento, y principalmente adaptación, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy me dirán, Lisandro, pero toda esta gestión de proyectos era en un entorno distinto, era hace años, hoy por hoy ha cambiado, el entorno es diferente con esta pandemia que hemos tenido, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo? Por supuesto que ha cambiado, ¿no? Y el PMI, que es el instituto, ¿no? El PMI, el Instituto Mundial de Administración de Proyectos, por supuesto que esto también lo tiene mapeado, y es más, están haciendo pequeños ajustes ahora para sus nuevas publicaciones, sus nuevas guías que van a sacar o que ya están sacando, pero sin embargo se aplica, ¿no? Sin embargo, estos conocimientos, estas técnicas que se han referenciado de directores de proyectos de todo el mundo, por supuesto que también aplica. Como decía, como puede aplicar a grandes proyectos, a megaproyectos, puede aplicar a pequeños emprendimientos, pequeños negocios, como son los que podríamos nosotros impulsar o deberíamos impulsar, ¿ya? Y por supuesto también se van adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Los nuevos tiempos. Hoy por hoy, señores, todos estamos viviendo nuevos tiempos, nuevas formas de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, estos conocimientos se tienen que adaptar, ¿no? Se tienen que adaptar y buscar la forma creativa eh, y con las mejores condiciones para tu equipo y para tu emprendimiento. ¿De acuerdo? Bien, avancemos un poco más. Y aquí vayamos a ver un ejemplo. Ahí está. Bien, como estamos hablando de proyectos, también en el PMI, en el PBOK, se habla de programas y de portafolios, ¿no? Y es muy sencillo, hay una relación, pero hay una diferencia y una relación entre ellos, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar por los proyectos. Como habíamos dicho, habíamos definido láminas atrás,
Y como le decía, esta es la pregunta fija de examen, ¿qué es un proyecto, no? Y ya habíamos dicho que un proyecto es un esfuerzo temporal, que como lo define el PMI en su PMBOK, ¿no? El PMBOK, como ustedes van a ver, lo voy a presentar más adelante, prácticamente va a ser la Biblia para nosotros, para nuestros proyectos, y lo define como esfuerzos temporales que sirven para crear un producto o un servicio o un entregable que es único, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están los proyectos que ustedes están trabajando, ¿no? Acá está el proyecto de expansión de su bodega, de su ferretería, la implementación de un aplicativo, um, abrir un nuevo punto de venta, una nueva agencia, tantos proyectos, ¿no? Tantos proyectos, implementar un nuevo programa para el control de tus inventarios, etcétera, etcétera. Tantos proyectos, ya ahí están los proyectos. ¿Qué vendría a ser un programa? Ya aquí tenemos un ejemplo pequeñito. Un programa, ojo señores, ojo, pestaña y ceja, va a ser un conjunto de proyectos y la característica es que todos estos proyectos guardan relación entre sí, ¿de acuerdo? Guardan relación entre sí, ¿ya? Hay una dependencia. ¿Por qué? ¿Y por qué los juntamos en este programa? Porque guardan relación entre sí, como estábamos indicando, y se juntan para aprovechar economías de escala, para coordinar proyectos de diferentes, o aprovechar sinergias, eliminar algunos riesgos, ¿no? Los juntamos, ¿ya? Como por ejemplo, vamos a ver más adelante aquí, vamos a ver un programa, por ejemplo, el programa espacial del Perú. Sabían que el Perú tiene un programa espacial y dentro tendrán varios proyectitos, ¿no? Tendrán el proyecto satelital, el proyecto de la construcción de una oficina donde pagamos un centro de control, etcétera, etcétera. Todos estos proyectos van a tener relación. Cuando todos estos proyectos tengan relación, están dentro de un programa, ¿de acuerdo? Y el portafolio ya va a ser un conjunto de programas o proyectos, como ustedes pueden ver aquí, o también de otros subportafolios, ¿no? Que no podrían estar relacionados, o sea, no necesariamente están relacionados, ¿de acuerdo? No necesariamente están relacionados entre sí, pero que en su conjunto, como ustedes pueden ver, contribuyen a alcanzar determinados objetivos estratégicos que tiene una organización. ¿De acuerdo? Lo voy a explicar con un ejemplo sencillísimo para que esté clarísimo. Ya miren, aquí estábamos hablando de los proyectos, ¿de acuerdo? Y aquí los programas. Vamos a ver, por ejemplo, el programa espacial peruano, ¿no? Ustedes sabían ustedes que el Perú tiene un satélite, ¿no es cierto? Orbitando, ¿de acuerdo? Tiene un satélite orbitando en nuestro espacio, ¿ya? Que es el Perú Sat-1, ¿no? Es un satélite, ¿de acuerdo? Lo hemos lanzado al espacio. Este es un satélite que se construyó en Francia, costó más o menos 600 millones de soles, fíjense. Se lanzó, está a casi 700 kilómetros de distancia sobre la Tierra, está orbitando, ¿ya? Y el ejemplo es que este es el programa espacial peruano, y dentro de este programa había un proyecto, era el proyecto de la construcción de este satélite, ¿no? ¿De acuerdo? Características de PeruSat-1. Proyecto, construcción de un satélite. ¿Qué se hizo? ¿Dónde se construyó? ¿Con apoyo de quién? De los franceses, etcétera, etcétera. Todo este proyecto. Esto sería un proyecto. Proyecto, construcción del satélite. Tiene un inicio, tiene un fin. ¿De acuerdo? Y hemos dicho que el programa son varios proyectos relacionados. Y por supuesto relacionado está el otro proyectito, ¿no? Que es el proyecto de la construcción de un centro de control para el satélite, ¿no? ¿Están relacionados? Por supuesto, están relacionados. Y así podría haber diferentes proyectos relacionados al control de este satélite, ¿no? Entonces, el proyecto construcción de un centro de control estaría aquí, ¿no? El proyecto construcción de un centro de control espacial, satélite espacial para nuestro país, por supuesto, también está aquí. Y así podría haber otros proyectos que tienen relación, ¿no es cierto? ¿Ya ve? Y este centro de control está funcionando, está en Pucusana, ¿ya ve? Ubicado en el balneario de Pucusana y está funcionando, ¿no? Hoy por hoy está funcionando y tiene algunos beneficios para nuestro país. Y fíjese, estos proyectos, este programa espacial
de alguna manera está dando un beneficio, ¿no?, al portafolio general, a nuestro país, ¿no? Y el país tendrá como portafolio la minería, tendrá la pesca, tendrá la industria, tendrá el espacio, o sea, se dan cuenta de diferentes proyectos, diferentes programas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si está claro, vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Quisiera que esté claro, si por ahí me indican que si se entendió o no se entendió este ejemplo. Bien. Vayamos a ver un poco ahora, hablando de los proyectos y del negocio, vayamos a ver el valor del negocio, ¿de acuerdo? Recuerden que la conclusión exitosa de cualquiera de nuestros proyectos va a conducir a que la organización, el emprendimiento, la institución en la que estamos trabajando con este proyecto pase a un estado futuro y alcance el objetivo específico, ¿no es cierto? Este es el estado actual, ¿de acuerdo? Y gracias a la conclusión exitosa de un proyecto, ¿no?, con sus 3 restricciones bien trabajadas, bien gestionadas, un estado futuro. Por ejemplo, aquí, ¿no?, tenemos un negocio, no sé, se me ocurre una ferretería o una bodega, una panadería, ¿no? Con un ejemplo, ¿no? Con dos puntos de venta. Y tengo como proyecto expandirlo y tener un tercer punto de venta, ¿no? Yo lo gestiono, lo trabajo, manejo muy bien las restricciones que voy a trabajar con mi proyecto. Y en un tiempo, ¿no?, aquí está el tiempo, ¿no?, en un tiempo dado, llego a un estado futuro donde ya tengo tres puntos de venta, ¿no? Fíjense. Entonces, ¿qué habría pasado? En el tiempo, gracias a este proyecto, a la implementación exitosa del proyecto, he mejorado, ¿no? Y aquí está, en esa otra columna vemos el valor de negocio, vemos cómo nuestra organización, nuestra empresa, nuestro emprendimiento tiene un nuevo estado, un estado futuro, ¿no? Donde ya tiene 3 agencias o 3 puntos de venta, ¿no? Por supuesto, con mayor valor, ¿no? Si aquí tenía un valor de 5 o 8, un ejemplo, al estado futuro con el proyecto va a tener un nuevo valor, 16, 15, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿los proyectos impulsan el cambio? Por supuesto, es cierto, impulsan el cambio. ¿Los proyectos hacen posible la creación de valor negocio? Sí, ¿no? Tajantemente sí. Desde una perspectiva de negocio, un proyecto está destinado a mover a una organización, ¿de acuerdo? Como estamos viendo aquí, de un estado actual a un estado futuro, a fin de lograr un objetivo específico. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a los proyectos, que quede claro este concepto, los negocios, nuestra organización, por supuesto, hace posible la creación de valor, ¿no? Bien, vamos a ver también lo que es dirigir un proyecto. ¿Qué es dirigir? En resumen, dirigir un proyecto para ustedes, como directores de orquesta, ¿no?, como grandes directores de esta gran orquesta, que va a ser con su equipo, es uno de ellos identificar los requisitos, como ya hemos dicho. Primeramente, identificar, bueno, les hago un resumen, ¿no? Vamos a identificar a los principales interesados, qué es lo que necesitan. Asimismo, también vamos a identificar al principal interesado, que vendría a ser el cliente o los dueños del negocio que nos encargan a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué quiere implementar este proyecto? ¿Qué espera lograr? ¿No? ¿Cuáles son esos requisitos? Quiero lograr esto, quiero lograr crecimiento, mejor participación en el mercado, etcétera, ¿no? Identificar claramente esos requisitos. ¿Para qué? Para con eso trabajar el alcance, trabajar los objetivos que va a tener nuestro proyecto. Luego vamos a tener que enfrentar esas necesidades, esas inquietudes y expectativas de los interesados, por supuesto. Y finalmente vamos a tener que equilibrarlos, ¿no? Equilibrar esas restricciones contrapuestas. Aquí están las 6 restricciones que estábamos identificando, ¿no? Que es el alcance, el tiempo, o cronograma, el presupuesto, la calidad de ese entregable, de ese producto, los riesgos que va a tener y, por supuesto, la satisfacción al cliente, ¿no?
¿De acuerdo? Veamos algo más. Los proyectos y la planificación estratégica. Hemos dicho, habíamos identificado, recuerdan, con el gráfico del valor del negocio, que los proyectos van a ser el medio, por supuesto, estoy convencido de eso y ustedes también deben estar convencidos que los proyectos van a ser el medio para cumplir el plan, el gran plan estratégico, objetivos que va a tener nuestra organización, nuestro emprendimiento, nuestro negocio. ¿De acuerdo? Gracias a los proyectos se va a poder hacer realidad. Los proyectos, por supuesto, ¿cómo nacen o cómo se autorizan? Nacen, se autorizan como resultado de alguna de estas consideraciones, ¿no? Algunas, por ejemplo, la demanda del mercado, por supuesto, hay mucha demanda, como por ejemplo hemos visto hoy por hoy, había mucha demanda, por ejemplo, de equipos para protección personal. Entonces, por ahí algún emprendedor o alguna organización dijo, voy a hacer este proyecto de tal vez creación de mascarillas o importar mascarillas, etcétera, ¿no? Entonces hay una demanda de mercado, entonces el proyecto nace, ¿no? Una oportunidad estratégica, por supuesto, ¿no? Como por ejemplo estábamos explicando la vez anterior, conversando con unos amigos, decíamos que, ¿no?, qué oportunidad existe en el mundo hoy por hoy para los diferentes laboratorios, ¿no?, que trabajan con las vacunas, con la ciencia, la creación de una vacuna, ¿no?, para el COVID-19. Importante, ¿no? Hay una oportunidad importante y probablemente muchos de estos laboratorios se hayan embarcado en estos proyectos, ¿no?, en estas investigaciones y proyectos. ¿Ya? A solicitud de un cliente, por supuesto, ¿no? Viene un cliente y te encarga, ¿no? Un cliente, me refiero a, por ejemplo, que podríamos ser nosotros mismos, o puede ser tal vez el gerente general o el dueño de la institución, de la organización en la que trabajamos, poniendo en un punto de vista diferente, nos encarga una tarea de armar un nuevo proyecto, como decía, de una nueva agencia, un nuevo punto de venta, etcétera, ¿no? Entonces, a solicitud de ese cliente. Por supuesto, adelantos tecnológicos, hemos visto hoy por hoy, por ejemplo, hay muchos movimientos, ¿no? Mucho startup, muchos aplicativos trabajando. Entonces, y de hecho, tengo conocimiento de que hay una movida muy potente en nuestro país y en la región. Cuando hablo de región, hablo de toda Latinoamérica, de trabajar con mucha tecnología, ¿no? Ya que así lo exige ahora nuestro mercado, nuestro mundo, nuestro medio lo exige así. Entonces, por supuesto, se van a embarcar muchísimos proyectos hoy por hoy por los adelantos, gracias a los adelantos tecnológicos, ¿no? O a unos requisitos legales, ¿no? A un tema legal en un determinado país, un determinado municipio, región, etcétera, tal vez algún requisito legal que es importante, hay una oportunidad, hay una demanda también gracias a esos requisitos legales y también se van a embarcar en proyectos. También recuerdo mucho, ahora que estoy haciendo memoria, que así como los proyectos pueden nacer, también muchos de estos proyectos también los podemos cerrar, ojo, ¿no? Los podemos cerrar. Como por ejemplo esta demanda o esta oportunidad, ¿no?, que están viendo algunos laboratorios hoy por hoy de crear una vacuna, ¿no es cierto?, para COVID-19. Se embarcan en un proyecto, inician el trabajo, lanzan la investigación, tienen sus investigadores, sus pruebas. Sin embargo, los chinos, los alemanes o los americanos, quien sea, un laboratorio de ese país, ¿no?, se adelanta y logra esa ventaja y nos gana a nosotros que estábamos emprendiendo ese proyecto con mi laboratorio aquí, no sé, en México, en Perú, etcétera. Los alemanes o los chinos nos ganan con una vacuna, ¿no?, la patentan y la venden en el mercado mundial. Entonces nuestro proyecto quedaría en segundo plano, ¿no es cierto? Entonces, al ya no haber demanda o esa oportunidad, incluso esa vacuna se ha patentado, ¿no?, por 5, 10, 15, 20 años, entonces ya no tendríamos nosotros esa oportunidad, habríamos perdido, ¿no?, por ser muy lentos, porque nos demoramos, etcétera. Entonces, no hay más que cerrar el proyecto. Así como se abren proyectos, y lo ideal es que en estos proyectos se trabajen y se logren los objetivos, que sería lo ideal, ¿no? Porque
¿Quién no quiere tener un proyecto exitoso? Yo sé que muchos de ustedes quieren tener proyectos exitosos, pero así como hay proyectos exitosos que logran su objetivo, que logran su cometido, probablemente habrá algunos proyectos en los cuales ustedes como directores de proyectos van a tener que tomar esa decisión, ¿no?, de cerrarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque perdieron la oportunidad, porque la demanda ya bajó, porque el cliente mismo te dice, ¿sabes qué? Ya nos ganaron los chinos, ya nos ganaron los alemanes, entonces ya no tiene sentido nuestro proyecto, nuestra empresa, ¿no? Tenemos que cerrarlo. Y también hay que hacer un proceso especial, por supuesto, ordenado, para poder cerrar. Ojo, señores, siempre se aprende, ¿no? Por supuesto que se aprende muchísimo de los logros, muchísimo de los logros, los campeonatos, se aprende muchísimo, pero también se aprende de las derrotas, también se tiene que aprender de, ¿no?, por qué cerramos este proyecto, por qué no lo logré este proyecto, qué pasó, qué me demoré, por qué no logré. Entonces, en las recomendaciones que nos va a dar el PMI, como van a ver más adelante ustedes, hay un pequeño, así como una agenda que vamos a ir alimentando, ¿no?, de que son los principales conocimientos que vamos adquiriendo en la ejecución de nuestro proyecto, y ahí tendríamos que anotar, ¿no? ¿Por qué razón? Si nos ganaron los alemanes, nos ganaron los chinos, ¿qué hicieron mejor? O qué hicimos nosotros muy lento, y tendríamos que ir anotándolo, ¿de acuerdo? Bien, vamos avanzando y va a ir finalizando. Veamos el rol del director de proyectos, o sea, el rol de ustedes, ¿no? Que ustedes son los directores de proyectos o gerentes de proyectos, ¿no? En este caso, la bibliografía es lo mismo. Yo sé que tal vez tienen gramaticalmente un sentido distinto, pero en nuestro curso, el director de proyectos o gerente de proyectos es lo mismo, ¿ya? Es la persona asignada, en este caso, por la organización ejecutante, ¿no?, que podría ser ustedes mismos, que puede ser un cliente externo, quien encarga, ¿no?, para alcanzar los objetivos del proyecto, ¿no? Ellos nos buscan, nos detectan, dicen, usted ha sido elegido por sus dotes de liderazgo, su conocimiento con el proyecto, con el producto. Usted va a ser el director de proyectos, ¿no? Y por usted y con usted va a bailar, usted va a ser el director de esa orquesta, usted va a poner a bailar al equipo, ¿de acuerdo? Te eligen a ti y ese es el rol, ¿no? Una vez que ellos te eligen, ya tú tienes toda la potestad de poder armar o desarmar a tu equipo. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos del proyecto, ¿no? Porque finalmente eso es lo que se quiere. Bueno, según la estructura de la organización en la que trabajemos, recordar también que nosotros como proyecto trabajamos dentro de una organización. Esta organización puede ser gigante, puede ser medianita o puede ser pequeñita, ¿no? Pero de acuerdo a esa estructura, podríamos estar bajo la supervisión de un gerente funcional, es decir, de un gerente general, de un gerente de marketing, de un gerente de operaciones, etcétera, ¿ya? Dependiendo. Si en este caso, pero para las pymes o las MIPES en las que trabajamos es mucho más sencillo, porque no hay una organización tan clásica, tan vertical, es más horizontal, es mucho más sencillo, ¿no? Es más, nosotros mismos podemos ser los gerentes, nosotros mismos podemos ser los jefes de proyecto, y nosotros mismos somos, por supuesto, los directores del proyecto en el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Un rol más del director de proyectos es el de integrar, por supuesto, poner las piezas del proyecto juntos en un todo, ¿no?, cohesionarlos, integrarlos de manera adecuada, ¿ya? Y también, por supuesto, aquí gerenciando otro tipo de prioridades, ¿no? Los objetivos, las restricciones, el tiempo, los costos, los riesgos, ¿ya? Entonces ustedes son los directores, son la orquesta, son el hombre orquesta del proyecto. La dirección de proyectos es efectiva, requiere que el director de proyectos requiere por lo menos cuente con las siguientes características. Son 3 características que nos piden que todo buen director de proyectos ustedes deben manejar. Uno es gestión y estrategia comercial, por supuesto. Hoy por hoy necesitamos que todos los directores de proyectos ustedes tengan muchísima gestión y estrategia comercial. Tienen que conocer del negocio, tienen que conocer del producto en el cual están trabajando, en el cual van a dirigir, ¿no es cierto? O en todo caso rodearse. Obviamente, tal vez no conozco mucho de este producto, es nuevo para mí, de este proyecto, de este sector. Entonces tengo que ser estratégico comercialmente y rodearme de gente especialista, experta en el tema, ¿no?, para poder trabajarlo.
Liderazgo, por supuesto. Hoy por hoy, y hablamos muchísimo de las habilidades blandas, ¿no? Como por ejemplo la comunicación. Ustedes, como directores de proyectos, tienen que ser muy comunicadores, convencer, influenciar en su equipo, influenciar en los diferentes interesados, ¿de acuerdo? Como vamos a ver más adelante también, entre el 80 y 90% del tiempo del director de proyectos es la comunicación. Esa habilidad blanda de la comunicación se tiene que pulir muchísimo, ¿de acuerdo? De ahí viene la dirección técnica de proyectos, por supuesto, tiene un tema técnico, todo sobre proyectos, conceptos muy bien definidos, qué es lo que vamos a aprender, que esto es lo que estamos aprendiendo, ¿no? En la parte técnica de la dirección de proyectos. Claramente definidos, conceptos claros, conceptos básicos de los proyectos. ¿De acuerdo? Y aquí están las habilidades, ¿no? Que estábamos hablando de todo buen director de proyectos, ¿no? Ahí están las tres: la dirección técnica de proyectos, la gestión estratégica y de negocio y el liderazgo, ¿no? El triángulo de talentos le llama el PMI, de haber un equilibrio de estas tres habilidades, ¿no? Ya, aquí están algunas de las habilidades, como habíamos mencionado: la comunicación, el liderazgo, trabajo en equipo, motivación, influencia, generar confianza, negociación, por supuesto, gestión de conflictos, por supuesto, negociación y gestión de conflictos, orientadores, capacitadores, ¿no es cierto? Son las principales habilidades que deberemos cultivar. Bien, para ir culminando, vamos a ver brevemente, ya estamos en hora, los errores, los principales o los errores más clásicos que se cometen en los proyectos, ¿no? ¿Ya? Las personas, los procesos, los productos y la tecnología. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, las personas, ¿no? Estábamos hablando de motivación, ¿no? Débil o personal mediocre, ¿no? ¿Y quién logra esto? Ustedes como directores de proyectos van a tener que motivar a ese equipo, ¿no? Si hay una motivación débil, si no, yo como director de proyectos no he hecho un trabajo especializado para motivar a mi equipo, porque gracias al equipo vamos a lograr los objetivos, por supuesto mi proyecto no tiene futuro, no tendrá éxito, ¿no? Igualmente, ¿no? El personal, ¿quién lo elige el director de proyectos. Es por eso importante desde el inicio que un director de proyectos sepa seleccionar adecuadamente a la gente con la cual va a trabajar. Empleados problemáticos, por supuesto, ¿no? Cuando hay trabajadores empleados a los cuales se han sido asignados a tu proyecto, hay que tratar en la medida posible mediar con ellos, ¿no? Negociar con ellos para tener de la manera más ordenada posible, 2.95 ponerlos en su por lugar. universitario, Bien. por Ajá. cienciano, Estamos así en es. tiempo. Añadir más personal a un proyecto retrasado. Oficinas repletas y ruidosas, por supuesto, también son un problema. Cuando había, ahora, bueno, ahora que hay mucho teletrabajo, de alguna manera lo vamos a tener no tan marcado. Expectativas de poco realistas con lo que respecta a los objetivos del proyecto. Falta de un patrocinador efectivo del proyecto, ¿no? Que el patrocinador o el cliente, el principal interesado, no está de todo comprometido con el proyecto, por supuesto. Cuando vemos los procesos, vemos la planificación excesivamente optimista, se ha sido planificado de manera muy optimista, ¿no? Ahí deberíamos hacer los 3 puntos: optimista, mediano y pesimista, y quedarnos con el medio tal vez, ¿ya? Bueno, nos va ganando el tiempo. A ver, acá le voy a dejar algunos de los principales ítems que se han identificado, ¿no? Como el diseño inadecuado, control insuficiente de la directiva al inicio, al final, la planificación no ha sido adecuada, ¿de acuerdo? Para los procesos. Los productos, exceso de requerimientos al producto que me están pidiendo. Los desarrolladores han sido muy meticulosos y nunca hacen esto, quieren la perfección en el producto y nunca va a salir, ¿ya? Tiras y aflojas en la negociación, ¿de acuerdo? En la tecnología, el síndrome de la panacea, o creen que utilizando una determinada tecnología va a ser similar para todos los proyectos y no es así. O cambiarle de herramientas a mitad de proyecto, estamos utilizando una herramienta y se me ocurre cambiar a mitad y más es lo que me demoro en la implementación de esta nueva herramienta, de esta nueva tecnología. Bien, nos ha ganado el tiempo, señores. Aquí voy a dejar un pequeño bonus track, le voy a dejar un poco sobre las MIPES, ¿no? Que por qué mueren las MIPES. ¿Ya?
Entonces, esto lo vamos a revisar en la siguiente clase, que ya nos ha ganado el tiempo. ¿Ya? Principalmente vemos aquí el tema de la capacitación que necesitamos para nosotros, para nuestras MIPES, ¿no? Bien, les dejo que revisar. Ahí está, les presento, esa es la guía del PMBOK, que yo la tengo disponible en PDF para los que me escriban a correo, lo voy a enviar. Está la 6ª edición. Recordemos que ya están trabajando la 7ª edición, ya salió la 7ª edición, pero está en revisión. Estamos trabajando con la 6ª edición, esta guía, la tengo en PDF, son más o menos más de 700 páginas de conocimiento, de práctica, de fundamentos, ¿no? Para el manejo de nuestros proyectos. Bien, ahí les dejo el correo electrónico, les dejo el WhatsApp, cualquier duda o feedback que deseen hacer, encantados de poder recibirlo. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, José Luis, saludos también para ti, por supuesto. Ya, bueno, algunos anexos. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Vamos a retomar la sesión el día jueves. Muy amables por su atención. Los espero el jueves igual, a las 4 de la tarde. Y si es que hay alguna duda, también la vamos a saber el jueves iniciando la sesión. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. No, las guías las tengo yo, por si acaso. Me las piden por correo electrónico, se las mando. Listo. Saludos.